Bueno, está con nosotros, recuerden que estamos en vivo hasta las 22 horas por esta señal de Veo Santa Fe. Pueden enviar algún mensaje de texto vía WhatsApp también al teléfono que vemos en pantalla. Y como decíamos anteriormente, una interesante actividad o interesantes circunstancias se dieron en el proceso electoral en Santa Fe, tanto en las PASO como para las generales, en donde el Tribunal Electoral de la provincia debió resolver sobre planteos que se hicieron en distintos momentos. Está, por ejemplo, el caso del partido UNITE respecto a retirar la candidatura de Amalia Granata, un proceso que debió dirimirse incluso mientras se desarrollaron después de desarrollarse las PASO, en donde Amalia Granata obtuvo una enorme cantidad de votos. Luego ratificó esos votos y los aumentó en las generales. O el planteo de paridad, algo interesante también porque distintos consejos municipales de la provincia de Santa Fe, de distintas localidades y ciudades, habían sancionado ordenanzas relacionadas a tener en cuenta la paridad de 50 y 50% en cada caso para constituir los órganos deliberativos. Y la última, un planteo que hizo una candidata a diputada provincial, que venía siendo diputada provincial, Cecilia Arcando, en relación a la ley de cupo y una interpretación que ella entendió que debía contemplarse, ya que entraron 5 personas en la lista de Cambiemos a la legislatura que se viene, y de esas 5 esas 5 bancas están compuestas por 4 varones y una mujer. Cecilia Arcando consideraba que debía ingresar otra mujer para contemplar, según ella, la mirada de cupo que establecía la ley provincial que está vigente. Bueno, son casos que son bien centralizados, identificados, pero en definitiva hemos convocado a Jorge Barraguirre para empezar a charlar y conversar con tiempo. ¿Qué consideración hizo Barraguirre en tanto procurador de la Corte que debe opinar en todos estos asuntos respecto a cada caso, y cómo considera él que se pueden zanjar evidentemente estas cuestiones? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, no, de verdad. No. Bueno, es interesante la tarea del procurador en términos generales. Puede pasar de la persecución penal, como te tocó en alguna oportunidad en un momento histórico, a la banda de los monos, luego reformado el sistema de enjuiciamiento penal con otra... Tal vez, yo digo siempre con las mismas competencias, pero con otra visibilidad, porque claro, las cuestiones de persecución penal tienen mucha presencia mediática. Y están hoy en cabeza del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, esas competencias que en general siempre eran como remanentes, cobran una visibilidad que antes no tenían, lo que es la competencia electoral, lo que es, por ejemplo, las competencias en relación a la Fiscalía, la superintendencia del tribunal, las cuestiones disciplinarias, la acusación que tiene en materia de jurados de enjuiciamiento de magistrados, las cuestiones relativas a la defensa civil y las cuestiones relativas a las fiscalías de interés general, esto que en el prólogo hacía referencia a las cuestiones ambientales. Estas elecciones, bueno, trajeron una ola de reclamación por los nuevos derechos que vienen los movimientos de mujeres de un tiempo a esta parte, y estaban estos planteos de paridad, de cupo, y el otro planteo que estaba vinculado más, que hacía referencia a el Partido UNITE, que estaba más vinculado a si necesariamente y sin ningún tipo de excepción los partidos políticos vehiculizan la voluntad popular, que era el caso de la señora Granata. Y en esa instancia la Procuración, ahí actuó como procurador fiscal electoral, no procurador general de la Corte,
Siguió el tribunal, decía el Consejo, la opinión de la Procuración, y nosotros en general no tuvimos o no vimos que haya una situación extremadamente compleja para poder habilitar la presencia de la lista de UNITE en las elecciones, aun cuando no estaba esta alianza, ¿no? Ahí me parece que había ciertas situaciones de abuso de la personalidad jurídica política, había cuestiones que estaban vinculadas a las legítimas expectativas, no solamente de quienes querían ser elegidos, sino quienes habían pronunciado sus preferencias por un determinado cuerpo o grupos de candidatos, y terminamos zanjando la diferencia que se presentaba en favor de las listas de candidatos. Creo que no fue una decisión equivocada, está bien, a lo mejor con el diario del lunes y retrospectivamente, porque después, pocos días después de la decisión del tribunal, se arreglaron las cuestiones internamente, pero lo que estaba claro también era que estas políticas de abstención, como nosotros lo pusimos en nuestro dictamen, deben anunciarse siempre antes del proceso electoral. Una vez que está un partido que se compromete con una carrera electoral, con una disputa electoral, ese partido no puede retirarse y sacarle el soporte, el vehículo que tiene a los candidatos. Es muy diferente. Nosotros comparamos la situación, por ejemplo, con quien fue el fundador del abstencionismo revolucionario, que fue Hipólito Yrigoyen. Y Hipólito Yrigoyen no estaba en medio de una carrera electoral y después anunciaba y retiraba apoyo a las candidaturas, de tal manera que era muy distinta la situación histórica, y a nuestro modo de ver, a nuestro humilde modo de ver, había un claro abuso de la personalidad jurídico-política, y los partidos políticos no pueden hacer eso. Cuando están lanzados, obviamente, a una disputa electoral. Si los partidos deciden abstenerse, tienen que hacerlo antes del inicio de una contienda, pero no nunca en el medio. Aún si existiera, Jorge, un gran debate dentro de ese partido político que derive en una resolución orgánica, obviamente, en ese sentido. Que pareciera ser que no se trató de este caso. Primero, no se trató de ese caso, y segundo, aún en ese caso, creo que hay ciertos principios que hacen al derecho, que están presentes en todas las disciplinas jurídicas, como el principio de buena fe. Entonces esto se le debe al electorado, se le debe noticiar antes, no después que haya oficialización de listas, que haya un cronograma electoral en marcha, que los estados, ya sea cualquiera, municipal, provincial, nacional, estén soportando las campañas políticas, porque los que en buena medida soportan las campañas políticas hacen con fondos públicos. Entonces, en ese sentido me parece que todo tiene un límite. El derecho, aún visto desde el punto de vista liberal, indica que todo tiene un límite. El principio de daño, el principio de abuso, que hoy están, por ejemplo, consagrados en el Código Civil y Comercial. Si uno mira con atención la parte introductoria del Código Civil y Comercial de la Nación, va a ver ahí lo que son, a mi modo de ver, los principios esenciales sobre el cual todo el edificio jurídico se construye, ¿no? Y esto, fíjese que los privatistas hablan de la constitución del derecho privado. Entonces, hay algunos límites, y esto no significaba en absoluto prejuzgar sobre abstencionismos a futuro de cualquier otra fuerza. Simplemente se dijo, en este caso particular, esa es una situación abusiva, y por lo tanto la señora Granata y el resto de los candidatos tienen derecho a competir. ¿La legislatura puede subsanar eventuales próximas situaciones parecidas, idénticas, como ocurrió con Granata? Porque de hecho el Tribunal Electoral termina resolviendo. ¿En qué sentido, doctor, la legislatura? En el sentido que si las decisiones de un partido político, digamos, alteran
lo que considerabas la buena fe, en principio, ¿no? Como un principio general. ¿Esto puede subsanarse desde el punto de vista legislativo o debe subsanarse con otra herramienta? Porque Granata, de no haberse arreglado, por decirlo de alguna manera, la cuestión interna, iba a prosperar el reclamo. No, yo creo que independientemente, es más, yo no recuerdo con exactitud las fechas, por ejemplo, el dictamen nuestro de la Procuración Fiscal, pero independientemente de que tenga o no vehículo, ahí estaba claro que iba a competir. A mi modo de ver, claramente debía competir. Y el Tribunal Electoral hubiera podido determinar las maneras en que se hubiera forzado la intervención del partido político. Entonces, no era la candidata del Tribunal Electoral, pero era la candidata del partido, y el Tribunal tiene las herramientas suficientes como para que en ese caso compita. Porque en ese caso me parece que no, vuelvo a repetir, todo tiene un límite, y por lo tanto el principio fundamental de que los partidos políticos son el vehículo de la representación popular, en ese caso podía resolverse de manera contraria, porque no es un principio fundante del orden democrático. Hay una situación que apareció bastante novedosa también. Yo, si no es un principio fundante de primer orden, creo que hay otras cosas que, digamos, son de primer orden. Entonces, si alguien vota, tiene derecho a que no se frute su voto, por lo que parecía, digamos, claramente una maniobra electoral. Comentaba, hay una situación bastante novedosa que se dio en distintas ciudades santafesinas, donde sus consejos deliberantes sancionaron ordenanzas vinculadas a la paridad de integración del cuerpo deliberativo. Para decirlo de un modo más coloquial, si hace falta, que el 50% del órgano esté integrado por mujeres y el restante 50% por varones. Estos algunos consideraban, como el Tribunal Electoral, que se daba de bruces con la ley provincial, que habla de cupo y no de paridad, y por lo tanto esta situación se terminó definiendo de esta forma como resolvió el tribunal. También ahí la Procuración debió intervenir con un dictamen en donde manifestaba lo contrario. Sí, nosotros nos manifestamos como un consejo. El tribunal, obviamente, que no solo está en su derecho, sino que también la decisión es razonable. Nosotros interpretamos que el artículo 37 de la Constitución Nacional tiene una especie de efecto irradiante, ¿no? Es como un calefactor de tiro balanceado, ¿no? Es decir, que le da calor a todas las situaciones que se pueden plantear en los órdenes provinciales y en los órdenes locales. Y específicamente esa disposición habla de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, nos pareció algo que personalmente uno viene sosteniendo, esos derechos de género, de minorías, de identidades sexuales o de preferencias. Uno lo viene sosteniendo desde hace ya 30 años a esta parte. Hay algunas cosas que las he dejado escritas, realizadas y decididas como fiscal de Estado, en torno al matrimonio igualitario, en torno a la identidad de género, sin necesidad de ley, etcétera, etcétera. En el primer caso en el país. En el país, sobre todo, digamos, en términos administrativos, que fue entregarle un documento por una cuestión de identidad de género sin... Alejandro Ironici. Entonces, digo, en este caso me pareció lo mismo, que uno debía ser consistente con su pensamiento previo y lo que en su momento, allá por el año 94, como asesores en la Convención Constituyente, nos tocaba batallar por el tema de la igualdad real, es decir, básicamente porque es una norma que está hecha no para consagrar los cupos, que fue la discusión en la Convención, si con esto se congelaba y se daba apoyo a la legislación de cupo, sino que ya se advertía que la legislación de cupo podía generar un techo, en lugar de ser un piso para la reclamación del colectivo de mujeres, pasar a ser un techo. Y dicho y hecho, pasó a ser un techo. Entonces el tema era cómo romper ese techo. Y creo que
Creo que la interpretación nuestra va en ese sentido de considerar de que es una norma irradiante, que tiene efectos irradiantes y que independientemente de las disposiciones provinciales, los consejos municipales, en función del artículo 107 de la Constitución Provincial, también tienen el derecho de decidir cómo eligen sus autoridades. Entonces, no vimos ahí que había algún tipo de inconveniente constitucional local para avanzar en la afirmación de las paridades, por lo menos en las medidas que los consejos lo vayan determinando, sin entrar a considerar en absoluto si los municipios son autónomos o no, porque son discusiones diferentes. Esto no es un problema de si los municipios son autónomos o no, sino si eligen sus autoridades en función de un principio irradiante que está en el 37, está memorializado en el artículo 37 de la Constitución Nacional. Porque algunos decían, discúlpame Jorge, que había que recordar que en la Constitución del 94 delegaban las provincias la modificación de sus constituciones para ir hacia la autonomía municipal. Que también hay... no te lo voy a explicar a vos. No, pero siendo honesto, digamos, no. También, cuando tuve la oportunidad de ser fiscal de Estado, no creo que tenga que reformarse la Constitución. Esto lo hicimos dictamen en un momento, básicamente porque la Constitución Nacional no puede obligar a las provincias a reformar sus propias constituciones. Entonces, si no se dan los acuerdos políticos necesarios, los consensos políticos necesarios, las autonomías municipales pueden ser hechas por la provincia, no por las constituciones de la provincia. Eso significa que legislativamente habría un margen como para poder implementarlas. Obviamente que la autonomía provincial no va a estar atrincherada constitucionalmente como si una constitución dispusiera, claro, que es autónoma, porque una ley puede ser modificada por otra ley, pero sí que por lo menos podría haber un proceso que dispare en las provincias que las municipalidades no son todavía autónomas, un proceso de autonomización, ¿no? Al margen de que después, cuando uno revisa todo el constitucionalismo provincial, hay algunas cuestiones que pueden ser llevadas a nivel constitución, pero el desarrollo autonómico fuerte siempre tiene que tener una ley que detalle y especifique cuáles son los rasgos de las autonomías. ¿Has participado en los últimos días de una convocatoria, reunión junto con el fiscal general Baclini, Jorge Baclini, para articular acciones comunes respecto a la protección del medioambiental, la protección medioambiental? Sí. Otra discusión que tiene un sinnúmero de leyes contempladas que protegen el medio ambiente y que muchas veces no son tenidas en cuenta, y otras tantas, como en Santa Fe, por ejemplo, para dirimir cuestiones medioambientales hubo que ir a la ley de intereses difusos, ¿no? En general se utiliza, en términos civiles o en términos no penales, se utilizaba siempre la ley 10.000 o la 10.456, que es la de amparo para las protecciones ambientales. Lo que de alguna manera con el doctor Baclini queremos poner en práctica es una especie de fiscalía ambiental integral, aun cuando descanse en dos cuerpos de fiscales separados con distintos tipos de autoridades y con distintos tipos de especialidades o especializaciones o saberes o capacidades diferentes. Es un desafío para nosotros y para el Ministerio Público de la Acusación. También es un ejemplo, me parece, de cómo a veces los organismos estatales, a pesar de tener competencias diferentes, pueden coordinar y cooperar en búsqueda del bien común o de la preservación de los intereses generales. Hay muchas agencias estatales en ese sentido: Defensoría del Pueblo, Secretaría de Derechos Humanos, la Justicia. El propio Ministerio, claro, el propio Ministerio de Medio Ambiente, el propio Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad administrativa, pero el propósito es que cuando haya, además, algún tipo de conflicto ambiental, puedan estar presentes los fiscales que han quedado del viejo sistema, que nosotros denominamos las fiscalías de interés general, y por otro lado también las fiscalías penales, cada uno
con sus conocimientos, capacidades, saberes, técnicas, pero trabajando juntos para dar una respuesta integral al problema ambiental, al conflicto ambiental que no responde a la lógica de lo penal por un lado, lo administrativo por otro, lo civil por otro, lo ambiental por otro lado. Entonces, un poco era este propósito, ¿no? Por ejemplo, tenemos también que son litigaciones a veces muy complejas, porque tienen que ver con la prueba de la contaminación o con la prueba del daño ambiental. El derecho ambiental tiene un nexo de causalidad, es decir, la manera de ver el hecho dañoso con el supuesto perjuicio que no responde, por ejemplo, a la lógica del derecho civil. La lógica del derecho civil es que tiene que haber un nexo de causalidad adecuado, es decir, 100% indubitable, y el derecho ambiental, que descansa mucho en las lógicas científicas, sabe que esto es imposible, es como la prueba de ADN. La prueba de ADN nunca es 100%, la prueba de ADN es 99,99. Sí. Cuanto más 9, mayor seguridad para los operadores jurídicos. Y acá es lo mismo, el derecho ambiental trabaja con una lógica probabilística, no trabaja con una lógica de la certidumbre completa. Entonces, estas pericias, o estas pruebas, estas evidencias ambientales que hay que recolectar, tienen sus complejidades, no se realizan en cualquier parte del país, tienen sus costos. Entonces, un poco el propósito con el fiscal general es ver de qué manera también podemos ir uniformando, homogeneizando este tipo de recolección de evidencia, ¿no? ¿Y hay legislación comparada en la Argentina o en la región? No, se me ocurre Bolivia, por ejemplo. No, lo que nosotros estamos viendo, digamos, nosotros tenemos una reunión próxima con las fiscalías medioambientales de Río Grande do Sul, en Brasil, para ver cómo es el modelo, que es un modelo de fiscalía integral, y creo que son quienes más experiencias tienen en materia de protección fiscal medioambiental, ¿no? A nosotros nos parece que a veces el modelo de la fiscalía única integral me parece que es contraproducente, pero igual estamos siempre dispuestos a modificar en base a las evidencias que presente la experiencia, si esto es así o no. ¿Como fuero único? Como una fiscalía única, es decir, que ahí adentro hay fiscales conocedores del derecho ambiental, del derecho administrativo, sí, del derecho penal, etc. Y lo que nosotros estamos viendo es que, de acuerdo a la formación que tenemos en nuestras escuelas de derecho, eso es bastante difícil de lograrlo. Como por ejemplo hay un proyecto del Ministerio de Justicia de Nación en materia de un fuero único de violencia de género. Ese proyecto está hecho entre sus antecedentes, ¿no? Recopila una serie de prácticas del derecho comparado y se apoya muy fuertemente en el modelo español. Cuando viajamos los procuradores hace 4 meses a España para ver si esto era así, nos dimos cuenta que la experiencia dice que no, que no hay un fuero único de violencia de género, hay un fuero que se ha transformado en fuero de violencia de género, que básicamente resuelve todas las cuestiones de familia, instruye las cuestiones penales, pero después las termina derivando a las cuestiones penales a una especie también de lo que serían nuestros juzgados de sentencia penal, con lo cual también el problema que se quería resolver de acuerdo al proyecto nacional, que es evitar sentencias contradictorias, se sigue dando, porque puede haber una manera de resolverlo por el juez de violencia, abajo, el juez de violencia que resuelve de fondo las cuestiones de violencia, y el juez penal que resuelve las cuestiones penales de fondo. Es cierto que esa cuestión que el juez penal recibe se instruyó ante estos juegos de violencia de género por parte de los fiscales y del juez, pero nada asegura que haya uniformidad de trato. Entonces, la enseñanza dogmática del derecho, eso es una vieja crítica weberiana a la departamentalización de las universidades y de las facultades de Derecho, ¿no? Y que hace o dificulta el diálogo interdisciplinario. Entonces me parece que lo mejor ahora es ir explorando, como estamos haciendo con el doctor Baclini, estos caminos únicos, ¿no? Ir traccionando juntos en materia ambiental. Estamos viendo mañana una reunión en Rosario sobre
homogeneización en la recepción de las denuncias de violencia de género que tanto reciben ellos como recibimos nosotros. Y somos razonablemente optimistas, no ingenuamente optimistas, de que creo que acá vamos a poder dar una respuesta más integral a estos dos fenómenos. Y como última pregunta, Jorge Barraguirre, la piedra inicial, el primer paso que en violencia de género, que la charla está interesante y derivó en violencia de género, ¿existe uniformidad respecto a cómo tomarla o existe, a priori existe algo que es anárquico? No diría anárquico, pero porque tiene como un color emotivo negativo, sí, lo anárquico, Héctor. Pero sí diría que las distintas agencias estatales que reciben las denuncias, las distintas oficinas, lo hacen a su manera, con mayor o con menor suerte, pero todas tienen una lógica distinta, un formulario distinto, una manera de entrevistar, una manera de aproximarse al conflicto y a la víctima de distintas maneras. Entonces la Corte, en ese sentido, la Corte ha sido muy activa. El año pasado modificó la vieja Unidad de Información y Asistencia a Víctimas y Denunciantes y la transformó en una oficina de asistencia a las víctimas de violencia de género y doméstica. Sobre fin de año aprobó un pedido nuestro de que cuenten con equipos interdisciplinarios para poder hacer evaluaciones de los indicadores de riesgo que las víctimas presentan, dar un tratamiento integral frente a los juegos de familia distinto al que venimos haciendo y que estos equipos interdisciplinarios puedan supervisar el cumplimiento de las medidas que los tribunales de familia llevan adelante. Y en marzo de este año la Corte, profundizando un poco ese camino, hizo la solicitud ante el Poder Ejecutivo para que dote a estas oficinas que están en Santa Fe y en Rosario con estos equipos interdisciplinarios. Yo creo que también un poco necesitamos ahí coordinar, cooperar, tener sinergia, y me parece que es una manera de empezar a prevenir en serio el fenómeno, ¿no? Nosotros siempre lo estamos judicialmente, siempre lo tratamos a posteriori, y el tema es cómo lo ganás. Y para ganar hay que poder prevenir. Y para prevenir hay que aunar recursos escasos. Gracias por la visita, Jorge Barraguirre. Gracias, Héctor. Muy Gracias amable, por haber como venido. siempre. Vamos a una breve pausa. Tras el corte charlamos con Marcelo Viso, Brasil, una situación política judicial muy atípica, y también hablamos de economía respecto al comportamiento del dólar. Ya venimos.